tecnología y demás con el licenciado Juan Andrés González Utges. Juano, muy buen día, ¿cómo le va? Muy buen día a ustedes, muy buen día Julián, buen día Charlie, buen día a toda la audiencia. Muchísimas Hoy en este día gracias. un poco gris. Sí, señor, sí, señor. Se nubló totalmente. Había arrancado bastante lindo y bueno, ahora la cosa es totalmente gris. ¿Qué tiene para nosotros en este día miércoles? Hoy en este día gris vamos a pensar en las ciudades, venimos hablando en las últimas columnas de políticas públicas de las ciudades, vamos a pensar en algo que, si bien en nuestra ciudad es incipiente para los que viajamos de vez en cuando o muy seguido a Buenos Aires, el tránsito y los embotellamientos suelen ser un tema y un gran problema, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa con la eficiencia llevada, en este caso, al tránsito y a la vigilancia de los autos? Hoy vamos a hablar de algo que hablamos un poquito en la columna anterior. Vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial para guiar el tránsito. Y vamos a hablar de un ejemplo puntual que a mí me interesa traer. Si la semana pasada hablábamos de, de Nueva York, vamos a hablar de su antagón en la Guerra Fría, vamos a hablar de la ciudad de Moscú, una ciudad gigante, una ciudad de 13 millones de personas que circulan, una ciudad cuyo parque automotor no ha parado de crecer Ujú. y que tenía antes, como muchas ciudades grandes, digo, la mayoría de ciudades no eran nuestras, sistemas guiados por hombres que trataban de mejorar la fluidez del tránsito precisamente. Y desde hace 2 años ya, desde el principio de 2023, Moscú empezó a utilizar estas tecnologías de inteligencia artificial para mejorar precisamente la fluidez del tránsito, especialmente en las horas pico y en los momentos que suelen concentrarse los mayores niveles de actividad. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho? Moscú ha conectado todas sus cámaras. Recordemos, Moscú es una de las ciudades, eh, una de las muchas ciudades, pero una ciudad que tiene un reporte de una enorme cantidad de cámaras, sobre todo ligadas a videovigilancia, pero tiene más de 2.000 cámaras, entre 2.500 cámaras, perdón, ligadas o puestas solamente para el tránsito, no para el tránsito como alguno podría pensar, un efecto recaudatorio, para hacer multas, sino para poder detectar a tiempo con cámaras, con sensores y también con semáforos conectados a este sistema, poder detectar a tiempo dónde la fluidez del tránsito deja de ser tal y dónde es necesario cambiar desde los semáforos hasta incluso, como se hace en muchos lugares, las columnas centrales de algunas grandes avenidas que cambian la fluidez hacia qué lado va y hacia qué lado Ujú. vuelve esa calle. Lo que se hace es precisamente esa ingesta, esa fusión, esos flujos que viajan en un sistema central, tomando, como decía, las cámaras de tráfico, el sensor, los radares, videos, datos telemáticos, y también buses y tranvías que en la Ciudad de México van camino. Este es un plan, porque eso me interesó México también, es un plan, pero Moscú también, es un plan integral de llevar buses, tranvías inteligentes cada vez más guiados por la inteligencia artificial, cada vez menos conducidos por personas, y lograr con toda esa información que la analítica precisamente de inteligencia artificial devuelva modificaciones en cada uno de las fluideces del tráfico. Y esto ha mejorado. Los datos son propios, son oficiales, pero ha mejorado entre un 15 y un 20, entre 15 y 20 minutos trayectos de una hora, o sea que estamos hablando de un 20, un 30% la fluidez del tránsito en la ciudad de Moscú, que era un gran conflicto, como les decía, en una ciudad fuertemente camarizada, Claro. pero que también de 13 millones de personas les ha permitido eso. Pero también les permite pensar cada vez más en la posibilidad, que es su objetivo de los próximos años, de que la autonomía del transporte público sea 100% sin conductor, ¿no? Un objetivo declarado, pero todavía en transición en la Ciudad de México. Y aquí es importante también, este sistema funcionaba antes, funcionaba con ejecutores 100% humanos que veían las cámaras, analizaban esas cámaras y luego ejecutaban o no el cambio, como decía, en los sistemas. Imaginemos que la vieja y querida onda verde que no funciona porque hay un retraso en el sistema puede terminar siendo, si no es modificada, una traba más que una mejora en la fluidez. Pero la inteligencia artificial, según cuenta los textos oficiales, no decide sola en el sentido fuerte, ¿sí?
va recomendando, va optimizando, pero también hay operadores humanos y también hay decisiones de política pública definiendo cuáles son los objetivos, como por ejemplo lo que recién decíamos, la priorización de los autobuses, pero también de las ambulancias y en algunos sectores de la ciudad de los peatones, lo que lleva también a que esa fluidez sea holística, que sea global, que sea para que todos mejoren. Y lo que ha generado precisamente, como le decía, una reducción de hasta el 25% en las demoras, una fuerte descongestión y mayores niveles de seguridad, pero también una respuesta mucho más eficaz, mucho más eficiente a incidentes, a choques, etcétera. Lo que ha llevado a que en muchísimas otras ciudades, no es la primera México, no es la primera Moscú, no es la primera que se ve, sino que también hay otras ciudades que también estén implementando este tipo de políticas públicas para colocar, hay que distinguir todo lo que es tránsito, ¿sí? De lo que es videovigilancia, que yo Ujú. trabajamos en una de estas columnas, pero para colocar, decía, cámaras y sensores para mejorar los sistemas de tránsito. Es el caso de Londres, en Pittsburgh también hay un sistema que también quizás en alguna columna lo traigamos porque es muy interesante. Nosotros vimos tiempo atrás en Hangzhou el City Brain, que es un cerebro mucho más conectado a todo lo que es la ciudad. En este caso lo que tiene interesante, decía, la singularidad está en ese cruce de una gran escala, de la centralización absoluta y de una vigilancia que combina eh, una suerte de vitrina de lo que la inteligencia artificial puede lograr específicamente en casos de movilidad urbana y a la vez de lo que quizás también hay que pensarlo y no normalizar en democracia si no hay controles robustos, si no hay un cierre de opacidad, que es la falta de privacidad que muchas veces nos puede dar el hecho de tener ciudades fuertemente video vigiladas, ¿no? Claro. La clave es si una ciudad puede ser más rápida, pero a la vez no dejar de ser menos libre, si los ciudadanos pueden llegar antes a su trabajo y mejorar en ese sentido el tiempo de vida de las personas, mientras no nos sentimos en una suerte de gran hermano versión y empujado por la eficiencia del tránsito, ¿no? Ujú. Juano, diferenciar esto, ¿no? Lo que marcaste. Una cosa es cámara de seguridad y otra cosa es implementar tecnologías para agilizar el tránsito y demás, ¿no? Hay una gran diferenciación entre una cosa y otra, ¿no? Sí, hay una gran diferenciación, en el caso, por eso el caso de Moscú también es emblemático, hay una gran diferenciación para qué tipo de cámaras, primero obviamente, después qué tipo de inteligencia artificial usan esas cámaras, pero también, y sobre todas las cosas, para qué son usadas, ¿no? Moscú tiene, lo decía al principio, más de 200.000 cámaras, hay diferentes reportes, no hay un número exacto, muchas de esas, la enorme mayoría, con sistemas de reconocimiento facial, con sistemas o sea, utiliza la inteligencia artificial para, de alguna manera, la identificación de personas y de situaciones, ¿no? Niveles de violencia, cámaras con sensores de calor, etcétera, que es distinto de la cámara o de lo que necesitan las cámaras para lo que ellos llaman, bueno, el smart transport o el transporte, la movilidad inteligente, ¿no? Ahí lo que se Ujú. busca son otro tipo de cámaras y lo que se utiliza mucho son sensores, no solamente cámaras, sino sensores que van captando el tráfico, ¿no? La fluidez o no del tráfico. Y eso me parece que es también interesante. Y lo digo porque de un lado está la biovigilancia como un gran problema de nuestras ciudades, de nuestro mundo en la actualidad, y esa fina frontera entre mayores niveles de seguridad y la pérdida de la privacidad, Ujú. pero del otro lado de la contracara son ciudades que colocan sus cámaras solamente con fines recaudatorios, lo que muchas veces genera que uno vea ahí las cámaras, pero que esa camarización no lleve a una mejora en absolutamente ninguno de los aspectos que hacen la vida cotidiana de las personas. En este caso, Moscú ha destinado los recursos de estas cámaras y los sensores del Internet de las Cosas para mejorar el transporte, pero también para empezar a potenciar cada vez más el transporte público en las zonas más congestionadas de la ciudad. Claro. El otro de los puntos en torno a esto es cómo se implementa. Aquí en Rosario más o menos algo se habló hace un tiempo, eran alrededor de creo que 30 esquinas y demás,
pero cómo se implementa, quiénes están detrás, es una cuestión pura y exclusivamente estatal, cuando sabemos, por ejemplo, que la cuestión de la semaforización no está a cargo, ¿no? De los municipios o de las provincias y demás, quiénes están detrás, cómo también se implementa, bueno, lo que siempre marcamos, los datos, después para qué se utilizan, qué información hay con respecto a toda esa base que va quedando, que va dando vueltas. Bueno, eso es interesante lo que planteas, ¿no? Porque más allá de que los semáforos sí son o sí dependen de las ciudades, en muchos lugares lo que ha terminado pasando es que, más allá de que lo instale o no una empresa, digo, la regulación, el funcionamiento de los semáforos depende de las ciudades, el tránsito en sí depende de las ciudades, de las encargadas de ese, lo que se llama, ¿no?, el metro cuadrado, ¿no?, esa cuestión que nos rodea. En muchos casos no se utiliza eso de forma eficaz y eficiente. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado, y por eso es interesante el caso de México y todo lo que muchas veces conlleva cuando se habla de Rusia, como cuando se habla de otros países, que se le agrega una capa, se imagina una capa más de opacidad, el caso de para qué se va a utilizar toda esa información, dónde queda guardada toda esa información. Bueno, Rusia tiene leyes propias, fuerza o obliga a toda esa base de datos enorme que va quedando ahí a ser guardada en servidores propios para que no pueda Ujú. ser utilizada por otros, vamos a decirlo en términos, usada en contra de mismo de Rusia, pero si lo ha utilizado y se utiliza toda esa información, o dice utilizar toda esa información propiamente de estas 2.500 cámaras, insisto, destinadas a la seguridad, no de las otras tantas cámaras que están dedicadas a la vigilancia, perdón, a la seguridad, de estas 2.500 cámaras dedicadas al tránsito, las utiliza precisamente para dar respuesta a un problema que tenía, a varios problemas que tenía, el de la seguridad vial, el de la congestión, pero también el de la ineficiencia del transporte público, que es la antesala a todo esto de poder generar transporte público sin conductores humanos. Claro. Y la gran consulta, no sé si hay también datos con respecto a eso, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Qué opinión hay, ¿no? De aquellos que están en esas ciudades? No sé si encontraste algo. Bueno, Hubo, ahí sí, hay un antes y un después, ¿no? Algo que siempre se trata de analizar cuando se ponen en prácticas estas tecnologías. las páginas oficiales de la ciudad de Moscú hablan de hasta un 30, un 25, un 30% de mejora en la eficiencia del tránsito, hablan de que ha habido en promedio unos 15 minutos en el recorrido, que es un recorrido que ellos miden de la periferia al centro de la ciudad, una Ujú. mejora de hasta 15 minutos, y de que también se ha logrado priorizar en ciertos horarios y ciertos carriles a la utilización del transporte público, porque también pensemos que esto es un sistema absolutamente integrado, no solamente tocar los semáforos, sino también los carteles que te indican o que les indican a los conductores por dónde tomar, qué calles están más saturadas, qué calles están más saturadas, toda información que el conductor va llevando y que se actualizan eh, en, permanentemente, que los llevan a conducir mejor. Pensemos en algo más genérico. Cuando Google Maps y cualquiera de estas aplicaciones de mapas salió, y no existía los niveles de inteligencia artificial que hoy tenemos, se podía producir, o muchas veces puede suceder, guiadas por la información satelital, que recomienda a muchas personas tomar el mismo camino por ser más eficiente y hacer que ese camino más eficiente deje de ser eficiente. La tecnología actual, y en este caso como la vemos nosotros, aplicadas desde el Estado, de la política pública, pero con estos niveles de inteligencia artificial logra disuadir, por un lado, de la utilización del auto muchas veces, pero sobre todo ir guiando secuencialmente a diferentes autos por diferentes caminos para hacer que todos los caminos que conducen, en este caso no todos los caminos conducen a Roma, sino a Moscú, pero que todos esos caminos que conducen al centro de Moscú sean utilizados eficientemente sin Ujú. sobrecargar unos por encima de otros. Todas estas son las cuestiones que las páginas oficiales de la ciudad de Moscú dicen que en los últimos 2 años, desde que se empezó a implementar esta política pública, han mejorado sustancialmente. Acá no tiene nada que ver, lo mencionaste ahí al pasar, pero acá una cuestión es cámaras de seguridad, ya lo dijimos, cámara de monitoreo del tránsito,
que lo manejan aquellas ciudades. Y otra cosa totalmente distinto es lo del Google, ¿no? Que constantemente vemos o utilizamos para saber cómo está el tránsito. Es una cuestión más satelital, por dónde pasa. Y el otro punto es el tema de las aplicaciones. Hoy tantas aplicaciones que tenés, ¿no? Y que te van indicando por dónde ir o qué calles tomar y demás. También ahí son carriles distintos, cómo se maneja allí, principalmente con el Google Maps. Bueno, hay una columna que vamos a tomar como Google en este caso puntualmente, ha trabajado con muchos gobiernos, se ofrece como herramienta de políticas públicas y como decía recién, Google antes tomaba una baja cantidad de datos y simplemente calculaba en trayectos anteriores el camino de un punto a otro. Hoy por hoy se nutre de tantos niveles de información, de tantas capas de información que procesa en cada momento, que no es solamente el historial de ese viaje, sino también lo que está pasando en el momento, si hubo incidentes o no hubo incidentes, los mismos usuarios que cargan datos, lo que hace que eso sea de mucha mayor fluidez. Bueno, lo que piensan este tipo de políticas públicas, en el caso de Moscú, no utilizando este tipo de apps, sino aplicaciones propias, es sumar una capa más, que ya no solo es la recomendación, que ya no solo es la guía de los caminos, sino también ayudar a que la fluidez del tránsito, el resto de las cuestiones que están en la calle, el transporte público, la semaforización, etcétera, etcétera, estén a disposición de la fluidez, a la disposición del propio ciudadano o de la ciudadana que quiere llegar a su trabajo y quiere estar el mayor tiempo que pueda en su casa y el mayor tiempo que pueda después en el trabajo, ¿no? Entonces, esa ida y vuelta al trabajo me parece que es algo que es interesante para todas las ciudades. Más allá de que nuestra ciudad no es una ciudad que tenga que es incipiente los niveles de caos de tránsito, me parece que es algo que nosotros deberíamos empezar a tomar para Ujú. que las cámaras no sean solamente situadas como un gran hermano que solo castiga, sino también como un gran hermano que de vez en cuando debería pensar en cómo le hace la vida más fácil a los ciudadanos, en nuestro caso, de la ciudad de Rosario. Juano, la recomendación para el día de hoy. Hoy, en realidad, hay varias, pero quería traerles una que me pareció sumamente interesante. Hoy está, nosotros la citamos ya alguna vez a la novela de Frankenstein y ahora tenemos por ahí la serie, bueno, la película, perdón, esta de Frankenstein tan en boga. Es un libro que hay que leer. Yo digo, más allá de ver la serie, es un libro que hay que leer porque si de algo habla ese libro, precisamente, es de la lucha de un hombre que descubre la tecnología y cómo la tecnología luego se puede volver en contra. Y precisamente, más allá de la lectura de la novela de Mary Shelley, una mujer que escribió hace muchos tiempos, en la parte final de todo eso hay una frase que me parece que es genial, donde, bueno, para el que no sepa la historia, ¿no? Frankenstein produce vida y esa vida termina de alguna manera diciéndole que él era el creador, pero yo soy tu amo. Esa es una frase que cierra, obedece. Y que por otro lado, esa creación habla de que le sugiere al humano creador que aprenda de mí, dice textualmente, si no por mis preceptos, al menos por mi ejemplo, cuán peligroso puede ser adquirir conocimiento, ¿no? La enorme Ujú. diferencia entre tener el conocimiento, en plasmarlo y en tener además la sabiduría como para manejar esa evolución enorme de la tecnología. Un libro que habla muchísimo del aprendizaje de la tecnología y ese debate entre ciencia, pero que sin ética es muy difícil pensar en un mundo, en la construcción de un mundo mejor. Juano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan Andrés González Utges, como todos los días miércoles.